Hay momentos en la vida en los que uno se siente completamente solo. No porque no haya gente alrededor, sino porque el alma se apaga poco a poco. Caminas, respiras, cumples con tus deberes, pero algo dentro de ti está vacío. Te miras al espejo y ya no te reconoces. Te preguntas cuándo fue que perdiste la alegría, cuándo fue que el corazón se volvió tan pesado. Hay noches en las que te cuesta dormir, y no por el ruido, sino por los pensamientos que no se detienen. Y en medio de ese silencio, surge una pregunta que tal vez tú también has hecho. ¿Dónde está Dios ahora? El Salmo 139 comienza con una frase poderosa que cambia toda perspectiva. Señor, tú me sondeas y me conoces. El salmista no dice, tú me ves desde lejos, ni tú me juzgas, sino tú me conoces. En esas dos palabras hay un universo entero de consuelo, porque ser conocido por Dios significa que no estás olvidado. Que aunque tu mente se nuble, tu vida esté en caos y tu corazón cargue con heridas, hay alguien que te comprende completamente. A veces creemos que Dios se ha alejado porque dejamos de sentirlo, pero Dios no se mide por sensaciones, sino por presencia, y su presencia no depende de tu estado emocional. Él está, incluso cuando tú no puedes verlo. La oscuridad de tu alma no lo asusta, la confusión no lo aleja, la culpa no lo detiene. Dios no es como los hombres, que se van cuando fallas. Él se queda. El ser humano de hoy vive acelerado, corriendo de un lado a otro, buscando respuestas rápidas, distracciones, alivio. Pero en esa carrera perdemos el sentido de lo que somos. Nos desconectamos de nosotros mismos, y cuando eso ocurre, sentimos que también nos desconectamos de Dios. Pero el Salmo 139 nos recuerda algo profundo. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos conoces mis pensamientos. Dios no necesita que le hables para saber lo que sientes. No necesita que lo busques en templos o montañas, porque su mirada ya está sobre ti. Tal vez hoy estás cansado de luchar con algo que no cambia, cansado de esperar una respuesta que no llega, cansado de darlo todo y sentir que no basta. Y en ese cansancio, el alma empieza a creer mentiras. No valgo nada. Dios ya no me escucha. Estoy solo en esto. Pero la verdad es otra. Dios no te ha dejado. Él ha estado ahí desde el primer día, observando cada paso, incluso los que diste en dirección contraria. Porque aunque tú te alejes, Él no te pierde de vista. El problema no es que Dios se haya ido. El problema es que dejamos de mirar hacia Él. Nos concentramos tanto en lo que nos falta que olvidamos quién nos sostiene. Nos enfocamos en la herida y dejamos de ver al sanador. Nos quedamos en la caída y no recordamos al que levanta. Y en esa ceguera espiritual, llegamos a pensar que Dios guarda silencio. Pero no. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino invitación. Te invita a escucharte, a volver, a reconocer lo que llevas dentro. El Salmo 139 es una conversación entre un hombre quebrado y un Dios que no se rinde con él. Es el diálogo de un alma que, en medio de su caos, descubre que nunca ha estado sola. Aún antes de que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, ya la conoces. Eso significa que no hay pensamiento, emoción o lágrima que escape a su mirada. Él conoce lo que ni tú entiendes de ti mismo. Conoce ese miedo que disimulas, esa tristeza que escondes detrás de la sonrisa, ese deseo de empezar de nuevo aunque no sepas cómo. Quizás te has sentido invisible. Tal vez sientes que nadie te comprende, que hablas y nadie escucha, que pides ayuda, pero la vida sigue igual. Pero Dios no es sordo ante tu clamor. Él no ignora tus noches. Él no pasa de largo ante tu dolor. El mismo Dios que creó las estrellas conoce tus batallas. El mismo que dio forma a los océanos entiende tus tormentas. Y aunque tú no puedas explicarlo, Él te está sosteniendo en este mismo momento. Hay personas que viven toda su vida sintiendo que deben ganarse el amor de Dios. Creen que si hacen las cosas bien, Él los aceptará. Pero el Salmo 139 nos enseña que Dios ya te amaba
antes de que hicieras algo bueno o malo. No te ama por tus logros, ni te abandona por tus errores. Te ama porque eres suyo. Y ese amor es tan profundo, tan constante, que incluso cuando tú te olvidas de Él, Él sigue buscándote. Tal vez no lo ves, pero en los momentos más duros, cuando pensaste que no había salida, algo te sostuvo. Cuando creías que ibas a caer, algo te levantó. Cuando sentiste que todo terminaba, algo te dio fuerza para seguir. Eso no fue suerte, no fue casualidad, fue Dios. Fue esa presencia invisible que no se anuncia, pero se siente cuando todo lo demás desaparece. El ser humano ha aprendido a confiar más en lo visible que en lo eterno. Queremos pruebas, señales, resultados. Pero la fe comienza cuando decides creer aunque no veas. Cuando dices, no entiendo lo que pasa, pero sé que Dios está conmigo. Ese es el principio de la sanación interior. Porque la fe no elimina el dolor, pero le da sentido. Y el sentido es lo que te mantiene de pie. Piensa en esto. Si Dios conoce cada pensamiento, cada palabra y cada paso que das, ¿crees que tu sufrimiento le es ajeno? No. Él lo conoce, lo siente contigo. El problema es que muchas veces no queremos que nos vea así, rotos, confundidos, avergonzados. Pero el Salmo 139 destruye ese miedo. Me rodeas por detrás y por delante, y colocas tu mano sobre mí. No dice, me empujas, ni me señalas. Dice, colocas tu mano. Una mano que cubre, que consuela, que guía. Hoy muchos viven con un sentimiento de desconexión espiritual. Oran pero sienten que las palabras no suben. Buscan respuestas y no hallan nada. Pero Dios no está lejos. Está más cerca de lo que crees. El Salmo no fue escrito desde la calma, sino desde la necesidad. Es el testimonio de alguien que, en medio de su confusión, entendió que la distancia con Dios no era real, sino emocional. Y cuando lo comprendió, recuperó la paz. Quizás hoy tú necesitas esa misma revelación. No estás perdido, estás siendo buscado. No estás roto, estás siendo moldeado. No estás solo, estás siendo acompañado. Y aunque no sientas a Dios, Él está trabajando en silencio. La oscuridad que ahora ves no es ausencia de luz, es el proceso antes del amanecer. Dios te conoce, incluso cuando tú no te entiendes. Sabe lo que hay detrás de tus decisiones, incluso de las equivocadas. Conoce tu historia completa, lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Nada de ti le sorprende, y aún así, te ama. Ese es el corazón del Salmo 139, la certeza de que no hay rincón del alma donde Dios no haya entrado ya con su misericordia. Tal vez el problema que hoy enfrentas no desaparezca de inmediato, pero algo cambiará en ti cuando entiendas que no estás enfrentándolo solo. Dios no siempre cambia las circunstancias, a veces te cambia a ti para que puedas atravesarlas. Y cuando lo hace, descubres algo increíble. El lugar que antes te dolía, se convierte en el lugar donde Dios te habló. Esa es la primera enseñanza del Salmo 139. No estás solo, no lo estuviste nunca. Dios no se ha alejado. Tú solo dejaste de reconocer su voz. Pero hoy puedes volver a escucharla. Está ahí, en lo profundo del alma, repitiendo lo mismo que desde el principio. Yo te conozco, yo te amo, y no te voy a soltar. Uno de los mayores miedos del ser humano es ser descubierto, ser visto tal como realmente es. No con las apariencias, ni con las máscaras que usamos cada día, sino con el alma desnuda. Nos da miedo que alguien vea lo que en verdad pensamos, lo que sentimos, lo que escondemos detrás de nuestras palabras y nuestras sonrisas. Porque todos, en algún punto, hemos fallado, hemos herido, hemos mentido o nos hemos rendido. Todos cargamos algo que no queremos que nadie vea. Pero el Salmo 139 dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Esa frase podría parecer intimidante, pero en realidad es profundamente liberadora. Dios te ve, sí, pero no te ve para señalarte, te ve para acompañarte. Conoce tus pensamientos, pero no para juzgarlos.
sino para sanar lo que los produce. Dios no se escandaliza de tu pasado, no se sorprende por tus errores, no se decepciona porque no cumpliste con tus propias expectativas. Él ya sabía quién eras antes de que tropezaras, y aún así, decidió amarte. El problema no es que Dios nos mire, sino cómo interpretamos su mirada. Hay quienes crecieron creyendo en un Dios vigilante, un juez que observa esperando el primer fallo para castigarte. Pero ese no es el Dios del Salmo 139. El Dios del salmista no está escondido entre las nubes con una lista de errores. Está caminando contigo, incluso en tus días más oscuros. Cuando el salmista dice, me rodeas por detrás y por delante, no está hablando de control, sino de cuidado. Es la imagen de un padre que no quiere perder de vista a su hijo. Un padre que no quiere que el dolor lo devore, que no quiere que se ahogue en la culpa o se pierda en la desesperación. Piénsalo así. ¿Cuántas veces has querido esconderte de todos porque sentías vergüenza? Vergüenza de lo que dijiste, de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer. Pero aunque te escondas, Dios no aparta la mirada. No porque quiera exponerte, sino porque te ama demasiado como para dejarte solo en la oscuridad. Él ve tus lágrimas, tus luchas internas, las batallas que nadie imagina que libras cada día. Y su mirada no hiere, sana. El ser humano tiene la tendencia de esconderse cuando falla. Desde el principio de la historia, Adán y Eva se escondieron al desobedecer. Y Dios no los buscó para destruirlos, los buscó para cubrirlos. Ese gesto se repite hasta hoy. Cada vez que caes, Dios no llega con un castigo, llega con una pregunta. ¿Dónde estás? No porque no sepa, sino porque quiere que tú mismo lo reconozcas. Quiere que salgas del escondite del miedo y te atrevas a mirarlo a los ojos. En la vida moderna también nos escondemos. No entre árboles o arbustos, sino detrás de una rutina, de una sonrisa, de una pantalla. Fingimos que todo está bien, pero por dentro hay una tormenta. Decimos, estoy bien, para evitar que otros vean el dolor real. Y aunque eso puede engañar al mundo, no engaña a Dios. Él no necesita que le expliques lo que pasa. Ya lo sabe, pero quiere que tú se lo confíes, porque cuando hablas con Él, el alma empieza a sanar. El Salmo 139 es una declaración de libertad. Nos enseña que no hay que temerle a la verdad, porque Dios ya la conoce. Lo que ocultas, Él ya lo vio, y aún así, te sigue llamando por tu nombre. No hay rincón oscuro que lo espante. No hay error que lo haga cambiar de opinión sobre ti. A veces la gente se aleja cuando ve tus debilidades, pero Dios se acerca. Cuando los demás juzgan, Él restaura. Cuando los demás señalan, Él abraza. No porque apruebe tus errores, sino porque entiende tus heridas. Dios no mira tus pecados, mira el dolor que te llevó hasta ellos, y eso lo cambia todo. Muchos viven con el peso de la culpa, creyendo que lo que hicieron los separó para siempre de Dios. Pero Él no se aparta. Su amor no se interrumpe por tu caída. De hecho, es en tu caída donde su misericordia se revela más fuerte. El salmista entendió que no hay pensamiento, palabra o acción que Dios no conozca, y sin embargo, no hay pensamiento, palabra o acción que pueda romper su amor. ¿Cuántas veces te has dicho, ya no tengo arreglo? ¿Cuántas veces pensaste, no merezco una nueva oportunidad? Pero si estás escuchando esto, es porque todavía hay esperanza. Porque si Dios te ha permitido seguir aquí, respirando, es porque todavía hay algo que quiere hacer contigo. Él no te observa para condenarte, sino para guiarte, como un faro que ilumina el camino del navegante perdido, no para mostrarle lo lejos que está de la costa, sino para recordarle que hay un puerto esperándolo. El amor de Dios no es ingenuo, sabe perfectamente quién eres, conoce tus intenciones, tus pensamientos ocultos, tus deseos, tus debilidades. Pero a pesar de eso, te sigue buscando. Y lo más impactante es que no te busca porque te necesite, te busca porque te ama, porque su amor no depende de lo que das, sino de lo que eres. Su creación, su hijo, su propósito. Piensa en los momentos más oscuros de tu vida, aquellos donde dijiste, ya no puedo más. En esos momentos, aunque tú no lo supieras, Dios estaba observando, no con distancia, sino con ternura, observando cómo te sostenías,
cómo intentabas seguir, cómo llorabas sin entender. Y cada lágrima fue vista, cada pensamiento fue comprendido. No hubo un segundo en el que Él te abandonara. Dios no ignora tus errores, pero los mira con misericordia. Él no cambia lo que pasó, pero puede transformar lo que viene. Si lo dejas entrar en lo que escondes, Él convertirá tu vergüenza en testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será lo que sanarás en otros. A veces, el mayor milagro no es que Dios cambie tu situación, sino que cambie tu manera de verla. Cuando entiendes que no hay condena en su mirada, algo se rompe dentro, el miedo. Y cuando el miedo se va, puedes acercarte con confianza. Puedes orar sin culpa, puedes pedir sin miedo, puedes creer sin reservas. Ese es el corazón del Salmo 139, la relación íntima y segura entre el alma y su Creador. Una relación donde no hay máscaras, porque no hay juicio. Donde puedes ser tú mismo sin temor, porque Dios no se escandaliza de tu humanidad. El mundo puede señalarte por tus errores, pero Dios mira más allá. El mundo recuerda tus fallas, pero Dios recuerda tu esencia. Y en esa esencia está su imagen. No eres tus errores, eres su creación. Y nada de lo que hayas hecho puede cambiar eso. Por eso, cuando el salmista dice, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para alcanzarlo», está reconociendo que el amor de Dios supera toda lógica. No es un amor que se gana, es un amor que simplemente es. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación, cuando dejas de huir de Dios y te permites ser mirado por Él. Porque solo cuando aceptas su mirada, puedes empezar a mirarte con compasión. Hay una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Cómo puedo encontrar a Dios cuando todo parece vacío? ¿Dónde está cuando no lo siento? Cuando rezo y no pasa nada. Cuando la vida se vuelve una serie de días grises sin sentido. El salmista también se lo preguntó. Por eso escribió: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Esa es una de las verdades más profundas que existen. No hay lugar donde Dios no esté. Puedes estar en la cima del éxito o en el fondo del fracaso. Puedes estar rodeado de gente o completamente solo. Puedes estar en una iglesia o en tu habitación llorando. En todos esos lugares, Dios está presente. El problema no es su ausencia, sino nuestra percepción. A veces no lo sentimos porque estamos mirando hacia el lado equivocado. El mundo moderno nos ha enseñado a buscar a Dios en lo espectacular, en los milagros visibles, en las señales extraordinarias, en las grandes experiencias espirituales. Pero la mayoría de las veces Dios se revela en lo simple, en una respiración tranquila, en una palabra oportuna, en el abrazo de alguien que llega justo cuando lo necesitabas. Él no se aleja cuando tú caes, tampoco se esconde cuando tú dudas. Al contrario, se acerca. Su presencia no depende de tu fe, sino de su fidelidad. Muchos viven creyendo que cuando fallan, Dios los abandona. Pero eso no está en la Biblia. El Salmo 139 dice lo contrario. Si dijera yo, que me cubran las tinieblas, aún la oscuridad no sería oscura para ti. Eso significa que aunque estés en el momento más oscuro de tu vida, Dios ve con claridad. Tú no sabes qué está pasando, pero Él sí. Tú no entiendes el por qué, pero Él ya conoce el para qué. Piensa en los lugares donde has sentido que todo estaba perdido. Ese hospital donde esperabas una respuesta. Esa habitación donde lloraste en silencio. Ese día en que dijiste, ya no puedo más. Dios estaba ahí, no para observarte desde lejos, sino para sostenerte en lo invisible. El Salmo 139 nos confronta con una verdad que cuesta aceptar. No puedes huir de Dios. Puedes alejarte de la religión, puedes dejar de orar, puedes enojarte, puedes intentar olvidar, pero no puedes escapar de su amor, porque su amor no es una emoción, es una presencia. No se apaga con tu rebeldía, ni se rompe con tu silencio. Muchos intentan huir de Dios porque confunden su voz con la culpa, pero la voz de Dios no condena, llama, no aplasta,
levanta, no acusa, restaura. Y a veces, cuando más lejos crees estar, más cerca está Él, esperándote en medio del dolor que tanto rechazas. El ser humano moderno huye de muchas maneras. Algunos se esconden en el trabajo, otros en el ruido constante, otros en relaciones que solo llenan por un momento, otros en las pantallas que distraen pero no curan. Todos, en el fondo, estamos buscando paz. Pero ninguna de esas cosas puede darla, porque la verdadera paz no se compra, se encuentra en una sola presencia, la de Dios. Cuando el salmista dice, «Si tomo las alas del alba y me establezco al otro lado del mar, aún allí me guiará tu mano», está describiendo la omnipresencia de Dios, pero también su ternura. No dice, «me vigilará», sino, «me guiará». Es la imagen de un Dios que no solo te sigue, sino que te conduce. Él no se queda quieto viendo cómo te pierdes, va detrás de ti, incluso cuando corres en dirección contraria. Hay personas que dicen, «perdí a Dios», pero la verdad es que no puedes perderlo, porque no eres tú quien lo sostiene a Él, es Él quien te sostiene a ti. Puedes olvidarlo, sí, pero Él no se olvida de ti. Tu nombre sigue escrito en su memoria, tu historia sigue bajo su mirada, tus días, incluso los que parecen desperdiciados, siguen en su plan. Dios está en todas partes, incluso en los lugares donde crees que no puede estar. Está en tu dolor, en tu enfermedad, en tu confusión, en tus pensamientos más oscuros. No porque apruebe el sufrimiento, sino porque lo transforma. Donde otros ven ruina, Él ve redención. Donde tú ves final, Él ve comienzo. Hay quienes se preguntan, ¿por qué si Dios está conmigo, sigo sufriendo? Y la respuesta, aunque no siempre fácil, es esta. Porque el propósito de Dios no es evitarte el dolor, sino revelarse en medio de él. Cuando todo te sale bien, confías en ti. Pero cuando todo se derrumba, aprendes a confiar en Él. Dios no te abandona en la tormenta, te enseña a caminar sobre ella. Cada lágrima que derramas no se pierde. Cada noche de angustia no es en vano. En el silencio, en la oscuridad, en el miedo, Dios trabaja. Y cuando llegue el momento, entenderás que incluso en los días más difíciles, Él estuvo construyendo algo dentro de ti. Carácter, fe, fortaleza, sensibilidad. El mundo nos empuja a creer que la presencia de Dios se mide por los resultados. Si me va bien, Dios está conmigo. Si me va mal, me abandonó. Pero eso no es fe, eso es condición. La fe verdadera dice, Dios está conmigo incluso cuando no entiendo. Y cuando llegas a ese punto, la desesperación se transforma en confianza. El Salmo 139 no es solo una poesía, es una confesión. Es la voz de alguien que finalmente entendió que no puede escapar del amor de Dios. Que no importa cuán lejos corra, cuán profundo caiga, cuán oscuro sea el camino, Dios siempre está allí, esperándolo con paciencia. Y cuando el alma entiende eso, deja de huir, porque descubre que la presencia que más temía es la única que la puede sanar. Dios no se ofende por tus preguntas, no se aleja por tus dudas, no se cansa de tus idas y venidas. Él sabe que eres humano, y por eso no te exige perfección, te ofrece comunión. No quiere que le demuestres nada, quiere que te acerques. Si has intentado llenar tu vacío con cosas, personas o logros, sabes que nada de eso funciona por mucho tiempo, porque el alma humana tiene una forma que solo encaja con una presencia, la de Dios. Y cuando lo encuentras, no importa si todo sigue igual afuera, porque algo cambia dentro. Dejas de sentirte perdido incluso si sigues en el mismo lugar, porque sabes que hay un propósito detrás del dolor y una mano que nunca te ha soltado. Dios está donde estás, en este mismo momento. No necesita que lo invites, ya está contigo. Lo único que quiere es que lo reconozcas, porque cuando lo reconoces, el miedo pierde fuerza y la esperanza despierta. Hay momentos en la vida en los que te sientes invisible. Caminas entre la gente, sonríes, haces lo que tienes que hacer, pero por dentro algo se ha roto. Te preguntas si alguien nota tu cansancio,
tu lucha, tu vacío. Y en medio de esa sensación de soledad, hay una voz que susurra desde el fondo de tu alma: yo te veo, yo te conozco. Ese susurro viene de Dios y está en el corazón del Salmo 139. El salmista, con palabras llenas de asombro y humildad, dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos conoces mis pensamientos. Cada vez que leo esas palabras, siento que tocan una herida que todos compartimos: el deseo de ser comprendidos. Vivimos en un mundo que nos etiqueta, nos juzga y nos exige aparentar. Pero el Salmo 139 nos recuerda que Dios no se queda en la superficie. Él mira más profundo, más allá de lo que mostramos, más allá de lo que decimos. Él ve lo que callamos. Tal vez últimamente te has sentido perdido. Has tomado decisiones que no entiendes del todo, has dicho cosas que te pesan, o simplemente sientes que te alejaste de ti mismo. Y aún así, Dios te mira con ternura. No con reproche, sino con comprensión. Porque antes de que existiera tu error, existía su amor. El problema no es que Dios no nos vea. El problema es que nosotros hemos dejado de mirarlo a Él. Hemos llenado nuestro corazón de ruido, de exigencias, de distracciones. Nos cuesta quedarnos en silencio lo suficiente para escuchar su voz, pero el Salmo 139 nos invita a detenernos, a recordar que no hay rincón tan oscuro donde su presencia no pueda encontrarnos. El salmista continúa: aunque me esconda en las tinieblas, para ti la oscuridad no es oscura. La noche brilla como el día. ¿Cuántas veces intentaste esconder tus errores, tu dolor, tus pensamientos más tristes? Pensaste que si los ignorabas, desaparecerían. Pero Dios no necesita que escondas nada. Él no te busca para juzgarte, sino para sanarte. En la oscuridad que más temes, Él ya está esperándote. Imagínalo un momento. El creador del universo, el que formó las estrellas, conoce cada pensamiento que cruza tu mente, cada lágrima que no dejaste caer, cada palabra que no dijiste por miedo. Y aún con todo eso, no se aleja. Ese es el amor del que habla este salmo. Un amor que no depende de lo que hagas, sino de quién eres. Quizá te preguntes: ¿por qué entonces me siento tan lejos de Dios si Él siempre está cerca? La respuesta está en la conexión. No basta con saber que Dios existe, hay que dejarse alcanzar por Él. Cuando el corazón se llena de orgullo, de culpa o de desesperanza, se levanta un muro invisible, no porque Dios se haya ido, sino porque dejamos de abrirle la puerta. El primer paso para sanar es reconocerlo. Dios, me siento perdido, pero sé que tú me ves. Esa simple frase puede cambiarlo todo, porque cuando admites tu necesidad, ya estás volviendo a casa. El Salmo 139 también dice: tú me formaste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi cuerpo aún sin forma. Eso significa que antes de que alguien te conociera, Dios ya tenía un propósito para ti. No eres un accidente, no eres un error. Aunque hayas tropezado, aunque sientas que perdiste el rumbo, el plan de Dios sigue en pie. Él no cancela su amor cuando fallas, lo reafirma. Te dice: yo sé quién eres, incluso cuando tú has olvidado quién eras. Tal vez el problema que enfrentas hoy no es externo, no es el trabajo, ni la enfermedad, ni el dinero. Tal vez el verdadero problema es la desconexión interior, la voz interna que te dice que no vales lo suficiente. Pero el Salmo 139 es una carta de identidad. En él, Dios te recuerda quién eres, alguien visto, conocido y amado. Si crees que tu vida no tiene rumbo, vuelve a leer este salmo. Si piensas que tus errores te definen, escucha su mensaje. Aún antes de que digas una palabra, yo ya la conozco. Eso no significa que Dios controle tus pasos como un titiritero. Significa que conoce tu corazón, tus intenciones, tus luchas, y que camina contigo incluso cuando tú no sabes hacia dónde vas. Dios no se sorprende por tus caídas. Él ya sabía cuántas veces ibas a dudar, cuántas veces ibas a llorar, cuántas veces ibas a querer rendirte. Y aún así eligió amarte. ¿Puedes imaginar un amor así? Uno que no se rinde, que no se cansa, que te sigue incluso cuando corres. Ese es el corazón de este mensaje. No puedes perderte del amor de Dios, porque Él está incluso en el camino que tomas para huir.
Si te sientes vacío, si sientes que has decepcionado a los demás y a ti mismo, recuerda que Dios no se ha alejado. Él sigue aquí. Él no te busca para reprocharte, sino para recordarte que tu historia no ha terminado. Porque mientras haya aliento en ti, hay propósito. Y donde hay propósito, hay esperanza. Hay una etapa en la vida donde las sombras se vuelven más reales que la luz. No hablo solo de la oscuridad que se ve, sino de aquella que se siente dentro. Esa sombra que se forma cuando las cosas no salen como esperabas, cuando la decepción se convierte en rutina, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. Muchos creyentes pasan por ahí y no lo confiesan. Siguen orando, siguen cumpliendo, pero por dentro se están apagando. Se levantan cada mañana con un corazón que ya no late igual, y aunque nadie lo nota, su fe se desgasta poco a poco. El Salmo 139 no es solo una poesía sobre la omnisciencia de Dios, es también una declaración de esperanza para el que atraviesa esa sombra. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajara al abismo, también allí estás. Esa frase tiene el poder de reconstruir el alma, porque lo que nos destruye no es la oscuridad, sino la idea de que estamos solos dentro de ella. Dios no promete que no habrá oscuridad, promete que estará en medio de ella. A veces el milagro no es que la tormenta termine, sino que puedas permanecer de pie mientras todo tiembla a tu alrededor. Esa es la fe que se forma en las sombras, la que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. Y lo que sabes es esto: Dios no se ha ido. Hay personas que se alejan de Dios porque creen que Él las abandonó. Pero en realidad, lo que sienten no es su ausencia, sino el proceso de su transformación. Cuando Dios quiere llevarte a un nivel más profundo, primero te quita los apoyos falsos, te deja sin respuestas rápidas, sin consuelo fácil, sin ruido, no porque te haya olvidado, sino porque quiere que aprendas a reconocer su voz entre el silencio. El salmista escribe: «Tu mano me guía, tu diestra me sostiene». Eso significa que incluso en tus días más oscuros, hay una mano invisible que no te ha soltado. Tal vez no la sientes, pero está ahí, dirigiendo cada paso, incluso los que parecen errados. Hay un momento en el camino espiritual donde dejas de entender y comienzas a confiar. Cuando entiendes que Dios no necesita darte explicaciones, porque su plan no depende de tu lógica. A veces, el dolor es el único idioma que puede romper la soberbia del alma. Es el modo en que Dios hace espacio para algo nuevo. Quizás hoy te preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto peso, tanta confusión? Y la respuesta es más profunda de lo que imaginas. Porque a veces Dios permite que te pierdas, no para castigarte, sino para encontrarte de verdad. Te deja tocar fondo para que veas que su amor llega hasta ahí. Te deja llorar para que descubras que tus lágrimas son semillas de fortaleza. Te deja pasar por el fuego para que veas que no estás hecho de miedo, sino de propósito. Dios no evita tus sombras, las habita contigo. Eso cambia la manera de mirar la vida. Ya no ves tus heridas como fallas, sino como señales de que sobreviviste. Ya no ves tu dolor como castigo, sino como testimonio de que fuiste sostenido por algo más grande que tú. Si pudieras ver tu vida desde la mirada de Dios, verías algo distinto. Verías que mientras tú solo ves caos, Él ve preparación. Que mientras tú ves pérdida, Él ve transformación. El Salmo no dice: Dios me observa desde lejos. Dice: Él me rodea por detrás y por delante, y pone su mano sobre mí. Dios no es un espectador de tu historia. Es el autor que sigue escribiendo, incluso en los capítulos más tristes. Muchos piensan que la fe se demuestra cuando todo va bien, pero en realidad, la fe más pura se revela cuando no hay motivos visibles para creer. Cuando estás cansado, confundido, y aún así decides confiar, ahí es donde la oscuridad se convierte en santuario, donde las lágrimas se transforman en oración, y donde la desesperación se vuelve encuentro. Dios no se asusta de tus sombras, no retrocede ante tus preguntas, no te rechaza por tus dudas. Él conoce cada pensamiento que pasa por tu mente, incluso los que te daría vergüenza decir en voz alta, y aún así, te sigue amando, porque su amor no depende de tu pureza, sino de su fidelidad.
Piensa un momento. Si Dios solo te amara cuando haces todo bien, su amor sería como el del mundo. Pero su amor es distinto. Es el amor que te sigue cuando te alejas, que te espera cuando te cansas, que te levanta cuando te caes. Ese amor es el que transforma tus sombras en lecciones y tu dolor en propósito. El Salmo 139 nos enseña que no hay distancia que pueda separarte de la presencia de Dios. Ni la culpa, ni la duda, ni el miedo. Y cuando empiezas a creer eso, algo dentro de ti cambia. Dejas de esconderte. Dejas de vivir como si Dios estuviera decepcionado. Empiezas a mirarte con los mismos ojos con los que Él te mira. Ojos de compasión, no de condena. Tal vez hoy estás en esa parte de la vida donde todo se siente roto. Pero escucha bien, lo que parece un final, para Dios es un comienzo. La oscuridad no es el cierre del camino, es el lugar donde la semilla de tu fe germina en silencio. Dios te está formando ahí, en lo invisible, en lo que nadie ve. Y cuando llegue el momento, lo que hoy duele se convertirá en testimonio. El problema de muchos no es que Dios no los escuche, sino que no reconocen su voz entre tanto ruido. Por eso este salmo es un recordatorio urgente. Detente, escúchalo. Dios sigue hablándote, incluso a través de tu cansancio. No necesitas sentirlo para saber que está. Basta con creer que su presencia te sostiene, incluso cuando no la entiendes. No todo lo que duele es malo. A veces, lo que más te duele es precisamente lo que te está despertando. Y cuando Dios te despierta, no lo hace para castigarte, sino para devolverte a ti mismo. Porque Él no solo quiere salvarte del pecado, quiere salvarte del olvido. De olvidar quién eres, de olvidar cuánto vales, de olvidar que fuiste creado con propósito. Tu vida no es una coincidencia, es una obra que sigue en construcción. Y cada sombra, cada silencio, cada lágrima, tiene un lugar en el diseño de Dios. Quizás hoy no entiendes el porqué, pero un día mirarás atrás y dirás, ahí estaba Él, en ese momento oscuro, en esa pérdida, en esa noche interminable, Él estaba conmigo. Hay algo profundamente humano en querer ser comprendido. No solo amado, sino comprendido. Queremos que alguien vea nuestras intenciones más allá de nuestros errores, que alguien entienda lo que callamos cuando decimos, estoy bien, pero por dentro estamos cayendo. Y el Salmo 139 nos da esa respuesta. Hay alguien que sí lo entiende. Porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando David escribió esas palabras, no lo hizo desde la comodidad, sino desde la conciencia de su pequeñez. Había fallado, había dudado, había cargado culpas. Pero en medio de todo eso, se dio cuenta de algo. Dios lo conocía desde antes de sus caídas. Eso cambia todo, porque si Dios te conoció antes de tus errores, también sabía cómo levantarte después de ellos. El Salmo dice que Dios te formó en el vientre, pero eso no solo habla de un acto físico, sino de un propósito divino. Antes de que alguien te llamara por tu nombre, Dios ya había pronunciado el suyo sobre ti. Y aunque el mundo trate de definirse por tus fracasos, Él te sigue viendo como su obra maestra. No hay pecado, ni pasado, ni herida que pueda borrar el diseño original que Él puso en ti. El problema es que vivimos intentando ser versiones aceptables de nosotros mismos, y en ese intento nos perdemos. Nos olvidamos de quién nos creó, de qué voz nos dio identidad. Pero Dios no olvida. Dios sigue buscándote, incluso cuando tú has dejado de buscarlo. Él no busca al que tiene respuestas, busca al que se atreve a decir, no puedo más, pero confío en ti. Quizás llevas tiempo sintiéndote sin dirección. Todo lo que haces parece no tener sentido. Pero la verdad es que no hay momento de tu vida que sea irrelevante para Dios. Incluso tus equivocaciones forman parte de un tejido mayor que Él está entrelazando con paciencia. A veces lo que tú llamas pérdida, Él lo llama redirección. Lo que tú llamas error, Él lo llama enseñanza. Lo que tú llamas final, Él lo llama comienzo. No puedes entender a Dios con la mente de quien solo mira el presente. Dios ve tu historia completa, desde el primer suspiro hasta el último. Él sabe lo que no puedes ver.
Por eso a veces te detiene, no para castigarte, sino para protegerte de un camino que aún no estás listo para recorrer. Y aunque no lo entiendas, su mano está en cada detalle, moldeando, corrigiendo, sosteniendo. Hay un momento en el crecimiento espiritual en el que descubres que lo más importante no es lo que haces por Dios, sino lo que permites que Él haga en ti, porque solo cuando te dejas moldear, puedes descubrir la versión más real de ti mismo. Esa versión no es perfecta, pero es auténtica, y es ahí donde Dios se glorifica, no en tu perfección, sino en tu sinceridad. A muchos les cuesta creer que Dios sigue interesado en ellos después de tanto dolor. Pero si el Salmo 139 nos enseña algo, es que Dios no se cansa de buscarte. Él no mira tus caídas como un juez, sino como un padre que sabe que cada paso te acerca más a casa. Su conocimiento de ti no es una amenaza, es una promesa. Él no observa para señalar, observa para salvar. Cuando David dice, «Tus ojos vieron mi cuerpo aún sin forma. Todos mis días estaban escritos en tu libro antes de que existiera uno solo de ellos». Está confesando algo que muchos olvidan. Nada de lo que te pasa toma a Dios por sorpresa. Nada, nada. Ni esa pérdida, ni ese fracaso, ni esa traición. Todo está dentro del marco de un propósito que a veces solo entenderás cuando mires atrás y veas cómo cada herida te llevó a depender más de Él. La pregunta es, ¿puedes confiar en un Dios que sabe más de ti que tú mismo? ¿Puedes rendirte ante esa verdad y decir, no entiendo lo que haces, pero sé que estás conmigo? Esa es la fe madura, no la que exige respuestas, sino la que descansa en la presencia. Muchos creen que el conocimiento de Dios es control, pero es amor. Dios no te conoce para manipularte, te conoce para liberarte, porque solo quien conoce tus heridas puede sanarlas de raíz, y solo quien conoce tu historia completa puede reescribirla sin perder su esencia. Mira tu vida un momento. Piensa en esos lugares donde fallaste, donde quisieras borrar lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Ahora imagina que Dios los está mirando, no con ira, sino con ternura. Él ve tu arrepentimiento, tu cansancio, tu deseo de volver a empezar. Y en ese instante te dice, yo sigo aquí, nunca me fui. Esa es la promesa del Salmo 139. No hay distancia suficiente para escapar del amor que te formó. Si alguna vez has sentido que Dios ya no puede usarte, recuerda que Él no elige por apariencia ni por pasado. Él elige por disposición. Y una vida dispuesta, aunque esté rota, vale más que una vida perfecta que nos entrega. Dios no necesita que seas impecable, necesita que seas honesto, porque cuando dejas de fingir, Él puede empezar a sanar. Este salmo es una confrontación amorosa. Te recuerda que no puedes esconderte ni siquiera de ti mismo. Y eso no es una amenaza, es una liberación, porque significa que no tienes que vivir aparentando. Dios ya sabe quién eres y aún así te llama por tu nombre. El mundo te juzga por lo que hiciste, pero Dios te define por lo que Él sabe que puedes llegar a ser. Muchos buscan su propósito como si fuera un mapa oculto, pero el propósito no se encuentra, se revela, y se revela cuando te acercas al que te creó. No está en tus logros, está en tu relación con Él. El día que entiendas eso, dejarás de correr detrás de lo que no llena y empezarás a descansar en lo que ya tienes, su amor. El Salmo 139 no solo es poesía, es identidad. Es un recordatorio de que eres más que tus días difíciles, más que tus dudas, más que tus fracasos. Eres alguien visto, comprendido y amado por un Dios que no cambia. Y cuando esa verdad se instala en tu corazón, la culpa se convierte en gratitud y el miedo en confianza. Dios no necesita verte para encontrarte. Él ya está ahí. Te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Y aún así, cada mañana renueva su misericordia sobre ti. No porque lo merezcas, sino porque su naturaleza es amar. Ese es el poder de este salmo. Te recuerda que fuiste creado por amor y que nada puede separarte de ese amor.
ni el tiempo, ni el pasado, ni tus caídas. Porque el Dios que te formó sigue buscándote, sigue hablándote, sigue esperándote. Llegamos al final de esta reflexión, pero no al final del mensaje. Porque el Salmo 139 no termina con tristeza, termina con verdad. Una verdad que puede cambiar tu historia. Dios te conoce, Dios te ama, y Dios sigue contigo, incluso cuando tú ya no sabes quién eres. El salmista termina diciendo: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te das cuenta? No es una oración de miedo, es una entrega. Es alguien que dice: ya no quiero esconderme más. Si me conoces tanto, entonces guíame. Llévame por el camino que me devuelva la vida. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hoy de ti. No que te presentes perfecto, sino sincero. Que te atrevas a decir: Señor, me cansé de fingir, me cansé de correr, aquí estoy, con mis fallas, mis dudas, mis heridas, pero aquí estoy. Cuando haces eso, algo se rompe por dentro, y en ese momento, el amor de Dios entra, no con ruido, no con espectáculo, sino con una paz profunda, esa que el mundo no puede dar. Porque Dios no te busca para juzgarte, te busca para levantarte. Te busca para recordarte quién eres, aunque tú lo hayas olvidado. Te busca para mostrarte que tus errores no son tu identidad. Te busca para decirte que todavía hay propósito, incluso después de todo. Y cuando esa verdad llega al corazón, ya no hay vuelta atrás, porque entiendes que nada puede separarte de ese amor. Ni tu pasado, ni tus caídas, ni tus silencios. Nada. Mira, quizás este tiempo ha sido difícil. Quizás te sentiste lejos, apagado, cansado de luchar. Pero si estás escuchando esto, es porque Dios te acaba de recordar: nunca te dejé. Solo estabas aprendiendo a mirarme en la oscuridad. El Salmo 139 no es solo poesía, es una promesa viva. Dice que Dios te rodea por delante y por detrás, que pone su mano sobre ti, y cuando Él pone su mano, nada ni nadie puede quitarla. Así que hoy puedes descansar, puedes dejar de correr, puedes mirar al cielo y decir con el salmista: Señor, tú me sondeas y me conoces, y saber que no hay rincón en tu alma que Él no pueda sanar. Cierra tus ojos un momento, donde estés, y escucha esto como si Dios te hablara directamente. Hijo mío, te vi cuando creíste que nadie te veía. Te escuché cuando tus palabras se quedaron atrapadas en tu garganta. Te sostuve cuando pensaste que ya no podías más. Y aunque caminaste lejos, jamás dejé de amarte. Vuelve a mí, porque aún tengo planes para tu vida. Esa es la voz del Padre que nunca se rindió contigo. Esa es la voz del Dios del Salmo 139. El que te conoce, te comprende y te espera. Así que no importa qué tan lejos hayas llegado, ni cuántas veces hayas caído. Hoy puedes empezar de nuevo, porque si Dios te conoce tan profundamente y aún así te ama, entonces ya no hay razón para huir. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes, compártelo, porque allá afuera hay alguien que también necesita escuchar que Dios lo sigue amando, incluso en medio de su caos. Dios te bendiga, y recuerda, no estás perdido, estás en el camino de regreso a casa.